Señor, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra con libertad y porque tú estás siempre con el deseo de conocerte más, este deseo de acercarte a nosotros, este deseo de mostrarte tal cual eres en nuestras vidas, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y vamos a ver el verso número 11 al 16, que es el censo. Entonces vamos a leerlo, dice así, Éxodo 30, 11. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Ok, un censo es el que está diciendo aquí el Señor, ¿no? Los preparativos para los censos. Y vamos a estudiar solamente esta porción, que es poquito, pero está muy interesante. Fíjate, un censo es un conteo, ¿no? Pero en aquella época significaba propiedad. Tú tenías el derecho de contar solamente lo que te pertenecía. En este caso, por ejemplo, el ganado, cuando tú lo contabas es porque es tuyo, ¿no? Pero en este caso es un censo del pueblo. La idea es que Israel pertenecía a Dios y solo Él podía ordenar un conteo. Entonces, cuando Dios ordenará un censo, dice aquí el texto que cada ciudadano, cada habitante debía dar el rescate de su persona. ¿Qué significa esto? Que Dios lo rescató de la esclavitud en Egipto. De eso habla el libro de Éxodo. Y el pueblo pertenecía a Dios, porque Dios lo rescató. Así que una persona cuando daba este rescate, entonces era un símbolo de lo que Dios había hecho con él. Digamos, expresaba públicamente: Él me rescató y me compró. Y este dinero representa eso. Y también junto con eso expresaba algo a la persona. No solamente el haber sido rescatado y comprado, también expresaba que le debía a Dios su vida, que estaba en deuda con Dios por haberlo rescatado y que se debía a sí mismo a Dios. Pero ojo, el no dar el rescate era castigado por Dios. Ahí dice, si no lo dabas había mortandad. En otros pasajes lo traduce también como plaga. Y prácticamente esto tiene que ver con dos cosas. Número uno, se le demandaba al líder del pueblo hacer pedir este rescate. Entonces el líder del pueblo, al ordenar el rescate, está reconociendo que el pueblo le pertenecía ¿a quién? A Dios. Pero al hacer un censo sin rescate, también comunicaba una idea, la idea de que ese líder se estaba apropiando del pueblo, lo cual sería una tremenda muestra de orgullo, ya que el pueblo es de Dios. Y la persona, un ciudadano que daba su rescate, estaba también demostrando algo. Estaba diciendo, yo le pertenezco a Dios. Y el no dar su rescate personal comunicaba también una idea, la idea de que esa persona no quería reconocer su deuda cuando en realidad sí la tenía, porque Dios los había sacado de Egipto. Lo cual entonces también es una tremenda muestra de orgullo, porque no quería humillarse y entregarse a su Salvador. Entonces, esto es lo que significa el censo. Ahora, ¿sabías algo? ¿Sabías que esto sucedió también? En 2 de Samuel hay una historia. Acompáñame, por favor, ahí con tu Biblia. En el capítulo número 24. David, después de que Dios le entregó a todos sus enemigos y que por fin
cumplió su propósito de vencer a los filisteos y a todos los enemigos que había en la tierra prometida, cometió este error. En 2 de Samuel 24:1 dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Entonces resulta que David mandó a hacer un censo, ¿no? Y por lo que estamos viendo, no era lícito. Va en contra precisamente de eso que estamos viendo en Éxodo. Y por supuesto, ¿no? Como ahorita dijimos, el censo significaba propiedad. Entonces, los comentaristas dicen lo siguiente: por supuesto, él está pensando que por los éxitos que ha tenido, porque Dios le ha dado victorias, ahora es más de lo que realmente es. Se llenó de orgullo en su corazón. Y entonces está diciendo: ahora yo soy el soberano de Israel. Eso es lo que está diciendo en su corazón a través de este censo. Y no es nada grato a los ojos del pueblo. Incluso Joab, porque Joab aparte era un patán, ¿no? Era un mal general del ejército. Incluso él llega y le dice a David: mi señor el rey, yo deseo que tu reino sea prosperado, pero esto no está muy bien que digamos. Entonces eso es lo que está pasando aquí. ¿Pero qué hace? En el verso 4 dice: pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Así que bueno, en la historia de 2 de Samuel 24 hacen el censo y cuentan a todo el pueblo, y en el verso 9 dice que eran 800,000 hombres fuertes y 500,000 hombres de Judá. Estamos hablando de una cantidad de 1,300,000 hombres en Israel y en Judá. Esto también, dicho sea de paso, era una especie como que David confiando en sus propias fuerzas, ver qué tan fuerte había llegado a ser, ¿no? Entonces, después de esto, chécate el verso 10. Después David hubo censado al pueblo, ¿qué dice ahí en el texto? Le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Entonces, de lo que vemos aquí es que le cae el 20 a David. Me encanta eso de David, porque por eso era un hombre conforme al corazón de Dios, porque aunque la regaba, digamos, todavía tenía la conciencia, tenía el espíritu que le redarguía de: estás haciendo algo incorrecto, David. Y va con Dios y le confiesa a Dios: Dios, hice muy neciamente. Entonces, si vemos que David reconoce: ¿sabes qué, Dios? Estoy apropiándome de algo que no es mío, de tu pueblo, cuando realmente tú fuiste el que prosperó, el que multiplicó, el que estableció, el que fortaleció, el que les dio la victoria al pueblo sobre todos los enemigos de Israel, en la tierra de Canaán, pues. Y yo me estoy apropiando de todo eso, Dios. Entonces lo reconoce y le pide perdón a Dios. ¿Y qué hace Dios? Dice en el verso número 11: y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David: así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? O, número 2, que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. O, número 3, que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba,
70,000 hombres. Entonces, dice el verso 16, también voy a leer un poquito más. Dice, cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Qué escena tan más fuerte, ¿verdad? Al final lo que sucede es que después de que lo confiesa, Dios le da opciones a David y dice, ¿de qué manera quieres que venga sobre ti la disciplina? Y él escoge que me envíes peste al pueblo, Señor. Entonces envía peste conforme había dicho ya en Éxodo, una plaga, una peste, y murieron 70,000 israelitas. Y cuando se da David cuenta de la maldad y de la consecuencia de su pecado y ve a morir a tanta gente por su culpa, se arrepiente y le dice, Dios, mátame a mí, ¿por qué los matas a ellos? Yo fui el que tomó tu lugar, yo fui el que se enorgulleció, así es que no los mates a ellos. Eso le agradó a Dios, la intercesión de David. Y lo que hace Dios es decir, ok, le dice a Gad el profeta, dile a David que entonces me ofrezca un sacrificio sobre un altar en la era de Araúna Jebuseo, que dicho sea de paso, es exactamente el lugar donde crucificaron a Jesús. En Jerusalén, en el monte del templo, ahí arriba. Entonces, ¿por qué estamos viendo todo esto? Estamos todo viendo esto porque en Éxodo decía que tenía que darse un rescate cuando se hiciera un censo y que cada uno tenía que esperar la orden de Dios para hacer el censo. Y todo eso tiene que ver con Dios. Es el dueño de Israel. Pero sigamos en Éxodo 30, en el verso número 13. Ahorita ya lo leímos. Pero dice ahí, en este texto, que todos, absolutamente todos, de 20 años para arriba, que al parecer era la edad en que los israelitas consideraban la plena adultez, debían dar su rescate, el cual era de medio ciclo, ¿no? Y esto prácticamente es una pieza de 6 gramos de plata o 0.2 onzas de plata. O sea, no es mucha la cantidad, pero todos tenían que dar esta cantidad como rescate, como este símbolo. Y no había acepción de personas. De hecho, Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Y tanto el rico como el pobre debían dar por igual su rescate. El rico no debía dar más por ser rico y el pobre no debía dar menos por ser pobre. Todos tenían que dar la misma cantidad. Y todo lo que se recuperara, dice también allá adelante, en el verso número 16, que tenía que ser ocupado para el uso del tabernáculo. Los gastos del tabernáculo eran bastantes, pero todo esto iba destinado exactamente a ese servicio. Y listo, terminamos. Pero, ¿qué es lo que nos dice el día de hoy a nosotros este texto? Prácticamente son 3 cosas que vamos a ver el día de hoy. La primera, ¿sabes? Dios, el Señor, hizo todas las cosas. Acompáñame a Juan, capítulo número 1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué interesante, porque este texto le atribuye la creación a Jesucristo.
Él hizo todas las cosas. Y ¿sabes? Todas las cosas le pertenecen y se le deben a Cristo porque Él es el autor de todas las cosas. En Romanos capítulo número 11, en esta doxología que hace Pablo, dice lo siguiente en el verso 36, Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hizo todo, todo le pertenece, todas las cosas han sido hechas para Cristo, porque Él es Dios y a Él se le debe la gloria por los siglos. Amén. Eso es lo que dice este par de textos. Ahora, y por ese simple hecho, déjame decirte una cosa, te le debes al Señor, me le debo al Señor. Pero Él no solo te creó, dio a su Hijo Jesús en una cruz para rescatarte. ¿De qué? De la esclavitud del pecado y de la consecuencia del pecado en tu vida, que es la muerte eterna. Mi pregunta es, ¿le has entregado al Señor lo que le pertenece al Señor? ¿Tu vida? Esa es la pregunta. ¿Cómo dice que le puedes entregar tu vida a Jesús? Si tú le perteneces a Jesús, tienes que entregarle tu vida. ¿Cómo le haces? La Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que dice es ¿cómo? Creyendo en Jesús, que significa depositando tu confianza en Jesús. Esa es la forma de entregarle tu vida y tu corazón al Señor, porque te le debes al Señor. Y es una palabra que se escribe en presente continuo. Cree, no creas en el pasado, sino dice cree y cree y cree y mantente creyendo para siempre. Es un verbo continuo. Cree. Entonces, si tú nunca le has dado a Dios lo que es de Dios, dáselo el día de hoy. Confía en Jesús, porque Él pagó tu pecado y la condena que te merecías. Ahora, ¿cuál es el error entonces? El error es no creer en Jesús, ¿no? Porque eso es no reconocer que tienes una deuda ante Dios, cuando en realidad sí la tienes, porque has pecado, hemos pecado, lo cual es orgullo. No reconocer tu pecado personal es orgullo. Entonces la invitación esta mañana es, si tú identificas eso, a lo mejor dices, ok, sí es cierto, me le debo y no me le he dado. Pues ahora sí que entrégate al Señor. Reconoce tu pecado, reconoce que tienes una deuda contra Dios, reconoce tu necesidad de ser perdonado y reconoce que Cristo es tu único Salvador. Cree en Él con todo tu corazón. Y esta noticia no es para unos cuantos, no es nada más para los que saben que han hecho lo malo. Esta noticia es para todos, porque todos han hecho lo malo, aunque no lo reconozcan. Porque de repente podría uno pensar, tú necesitas el perdón porque has pecado. ¿Sí has pecado? No, yo no he pecado. Entonces hay dos clases de pecadores, los que lo reconocen y los que no. Pero la noticia del Evangelio es para todos, porque todos han pecado. Entonces mi invitación es, cree en Jesús y aún no lo has hecho el día de hoy. Pero número 2, tú y yo probablemente te digo, sí, ya nos conocemos de mucho tiempo y pensamos eso, ¿no? Que estamos aquí porque hemos confiado en el Señor. Entonces, ahora me dirijo a la familia en Cristo. Si has creído en Jesús y el Señor te rescató, así como a los israelitas te rescató a ti también de tu pecado y te ha dado libertad, déjame decirte lo mismo. Somos deudores a Dios, ¿verdad? Le debemos la vida. ¿Estás de acuerdo? Por habernos rescatado de nuestro pecado y de sus consecuencias y de la paga del pecado que es la muerte. Nos debemos a Dios, familia. Pero entonces el asunto es el mismo. Debemos responderle. Debemos darle a Dios lo que a Dios le pertenece. Nuestra vida por completo. Él nos rescató y nos compró con su sangre. Entonces, ¿cómo podemos responder ante este hecho de que Él nos rescató? Pues eso, entrégale tu vida. Pero
no de forma parcial, sino de forma total al Señor. En Romanos 12:1 por eso dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿verdad? Vuestra forma lógica de adorar al Señor, de responderle al Señor. Entrégale tu vida entera. Y déjame aclararlo, no está hablando del diezmo en esta porción, está hablando de tu vida. Él te compró a ti, no compró tu dinero, te compró a ti. Y, ¿sabes? Él quiere que te le entregues por completo. Y entonces aquí nos confronta con este error. El error es la parcialidad. Darle al Señor, pues sí, parte de nuestra vida, pero no todo, ¿no? Y esto es lo mismo que luego hacía precisamente lo que hizo David, ¿no? O el pueblo cuando no daba un rescate. No está uno reconociendo, cuando uno entrega a Dios por completo todas las áreas de su vida, no está uno reconociendo que uno tiene una deuda con Dios, cuando en realidad uno sí la tiene con Dios, porque Él nos rescató con su sangre, te decía. Y es eso, hay veces en que no le entregamos ciertas áreas. A lo mejor ya le entregamos, por ejemplo, el área creo que una de las más fáciles es el área del servicio, porque empezamos a hacer cosas y nos gusta hacer muchas cosas para Cristo, ¿no? Eso es como muy evidente y muy fácil, digamos, entre comillas. Pero a lo mejor cierto rasgo de tu carácter no se lo has entregado. A lo mejor, ¿no?, alguna conducta inapropiada o algún pecado que incluso estés guardando en tu vida, dices, no, eso todavía no se lo quiero soltar al Señor. O incluso todavía un poco más allá. A veces simplemente somos creyentes, pero estamos con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Y en verdad, todo el tiempo batallamos así con la idea de, no, pues yo ya creí en Cristo, tranquilo, o sea, no te afanes, ¿no? Yo ya creo, yo ya tengo, pues, ya leo mi Biblia, sí, me echo 2, 3 cervecitas, no pasa nada, pues tengo mis cuates, salimos en la noche, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? Y no estamos dispuestos a entregarle todo al Señor. Tenemos un pie con Dios y un pie comprometido con el pecado, con el mundo, ¿no? Con la cultura, con las ideologías de este siglo, ¿no? Todo este rollo del humanismo, todo este rollo de las filosofías del día de hoy, ¿no? Y estamos así, con Cristo, pero también esto me gusta y me conviene, ¿sabes? Ese es el error. Hacerlo es exactamente esto, ¿no? Ser parcial es no reconocer que esa área se la debo al Señor. La Biblia dice que somos deudores al Señor. Y le debes eso. No es como de repente, no pasa nada, yo ya le entregué mi vida. No, le debes eso. Y al menos se identifican 2 pecados en este pasaje. Cuando yo no le doy al Señor completamente mi vida, estoy pecando de orgullo y de egoísmo. De orgullo porque no quiero reconocer mi deuda. Le debo eso. Pero egoísmo porque quiero vivir mi vida para mí mismo. Porque si sigo abrazando eso es porque lo quiero, porque a mí me gusta, porque me satisface, porque todavía quiero andar en eso, es mi vida, ¿no? Es egoísmo. Pero ¿cuál es la solución que propone este pasaje? Esta solución la vemos en David. Lo primero que hace es confiesa a Dios. Viene con Dios y le dice, Dios, gravemente he pecado. Déjame decir, la parcialidad no es un pecado medio. La parcialidad es un pecado grave. Gravemente pecado. Y uno tiene que reconocer la gravedad de su pecado. Si uno está viviendo así, he pecado gravemente, ¿no? Y le abrió su corazón a Dios. Y Dios lo perdonó, que es lo increíble. Pero déjame decirte esto. Murieron 70,000. Él lo reconoció y todo, pero murieron 70,000. Y déjame decir que a veces, por no entregarle nuestra vida completa al Señor, a lo mejor venimos arrepentidos y le pedimos perdón, pero hay veces en que muchas otras personas que nos están viendo alrededor se alejan de Cristo por nuestra culpa. Y a veces sucede eso, ¿no? Dios nos perdona, pero hay consecuencias muchas veces de nuestras acciones, ¿no? Y sí, pues ¿qué hacer con esto? Pues hay que aprender, ¿no?
Si Dios nos permite consecuencias, son para aprender. Dios, ok, hay consecuencias, pero esto que me sirva para entender que no debo ser parcial. Debo de entregarme por completo. Y cuando no me entrego totalmente a ti, ya sé lo que pasa. Siempre hay alguien que muere por mi culpa. Siempre hay alguien que se aleja de Cristo por mi culpa. Porque todos me ven. Te animo, ven y confiesa al Señor tu pecado, pero aprende de tu pecado. En Salmo 32, por eso decía el mismo David, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Proverbios 28, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta recibirá misericordia. Entonces, en primer lugar, confiesa tu pecado, pero en segundo lugar, confía. Después de que lo confieses, confía en el Señor. Dios ofreció un sacrificio por ese pecado, por la parcialidad también. Dios ofreció a su Hijo para que tú no pagues la consecuencia de ese pecado tan grave. Jesús ya derramó su sangre en el madero. Y arrepiéntete, o sea, ¿qué tienes que hacer? Lo contrario a ser parcial, pues una entrega total al Señor. Entrégale todas esas áreas por completo. Entonces, repito la pregunta, ¿le estás dando a Dios lo que a Dios le pertenece? Y es para todos los cristianos, porque no sé tú, pero creo, me da la impresión de que todos los cristianos batallamos con la parcialidad. Y es para todo creyente, no solamente para los que a lo mejor piensan, yo sí estoy así bien, ¿no? Sino para todos. Y tampoco descalifica a aquellos que dicen, no, pues es que a mí ya Dios no me va a perdonar porque sí he sido muy mundano. Es para todos, y el llamado es para todos, gracias a Dios. Otra cosa que vamos a ver es que por otro lado también esto nos advierte de otro peligro, el pecado de David, el peligro de pensar que las personas o las cosas me pertenecen y que yo tengo el derecho absoluto sobre ellos. Eso es un pecado que tenemos que procesar. ¿Cómo se manifiesta esto? Pues voy a dar varios ejemplos, ¿no? Para poder entender un poquito mejor esto, pero no sé si te ha pasado que eres posesivo con alguna persona o con alguna cosa. Esto es mío o esta persona es mía, me pertenece, ¿no? Cuando somos muy posesivos y pienso que algo o una persona nos pertenece, significa que estoy pensando que yo soy el dueño de eso o de esa persona, que es de mi propiedad. También se manifiesta a través de cuando somos controladores. No sé si eres de las personas que batallamos con esas cosas, ¿no? Quieres que todos hagan exactamente lo que tú dices como tú lo dices, a la hora que tú dices y de la forma que tú dices. Completamente controlador con eso. También se manifiesta cuando yo soy muy celoso, Santiago 3. No eloso, sino celoso, ¿no? Y, o sea, no aguantas ni siquiera que tu esposa o tu esposo se volteen, porque entonces, ¿a quién estás viendo? ¿Por qué le estás viendo? ¿Qué me tienes a mí? ¿Qué? ¿Ya no me amas? O sea, celosos en extremo, ¿no? También se nota toda esta conducta de propiedad cuando somos autoritarios. Queremos imponer nuestras reglas, imponer nuestras soluciones, imponer nuestras opiniones, imponer nuestros puntos de vista. O de plano, como cuando de repente somos déspotas en nuestro trabajo. Queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos a fuerzas y somos déspotas y groseros, ¿verdad? Dicho sea de paso, esa palabra déspoti es un título de Jesús que significa soberano, ¿no? Solamente le pertenece a Jesús. Pero muchas veces nos portamos así, creemos que nosotros somos eso y es como, lo haces, ¿y por qué no? A ver, ¿por qué no lo trajiste? ¿Qué te pasa? ¿No? Todo grosero y déspota. Exijo que me obedezcan. También cuando pienso que todos me deben de rendir cuentas a mí. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me avisaste? ¿No? Y estoy todo el tiempo llamando a todos para rendir cuentas. Yo soy el policía cristiano, ¿no? Una cosa así. O cuando, ¿sabes? En mi carácter empiezo a manipular a la gente para conseguir lo que yo quiero. Manipulación. Con actitudes, con miradas, con hechos, con acciones, como quieras. Pero manipular a las personas, eso es un signo de que yo estoy pensando que me pertenecen.
También cuando yo presiono a alguien a hacer lo que yo quiero o pienso, aun cuando sea bíblico, porque a lo mejor uno puede decir, pues sí, tiene que obedecer al Señor, pero si tú lo obligas y lo estás presionando, estás pensando que realmente te pertenece. Qué interesante, ¿verdad? Y bueno, así le podemos seguir con varios ejemplos, pero ¿cuál es mi punto? ¿Identificas que hay esto en tu vida? ¿Que estás pensando, como David, en que alguna persona o alguna cosa es de tu propiedad? Híjole. ¿Quién está detrás de todo esto? Primeramente, nosotros tenemos que aceptar nuestra responsabilidad, ¿estás de acuerdo? Nosotros somos los que decidimos hacer esto. Pero también en parte, todo es por engaño de Satanás. Déjame ir a Primera de Crónicas, capítulo número 21. Esto está súper revelador. En Primera de Crónicas 21, verso número 1 dice, está hablando del mismo suceso de David cuando hizo esto del censo. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Ya entendí. Realmente, aunque sí David fue el responsable, el que lo tentó y lo engañó fue el diablo. El diablo le dijo, tú eres el dueño de todas las cosas. Tú puedes tener el reino si te postras a mis pies. Eso es lo que le estaba insinuando Satanás a David. Lo engañó, haciéndole pensar a alguien que no era. Es exactamente el mismo pecado con el que engañó a Eva. Le dijo, si tú comes el árbol del bien y del mal, vas a ser como Dios. Es decir, tú vas a tener la capacidad de decidir lo que está bien y lo que está mal. No es Dios, tú eres el déspota, tú eres el autor y tú eres el jefe, tú eres el que decide las cosas. Y también Eva cayó y también Adán cayó y todos caímos, ¿verdad? Y es así como nos engaña el diablo, haciéndote pensar que tú tienes el derecho, cuando no tienes el derecho, ¿verdad? Entonces es un engaño de Satanás, pero se convierte en pecado cuando le dices a Satanás, sí es cierto, oye, ¿qué le pasa? ¿Qué se cree? ¿No? En ese momento en el que abrazas la tentación, en ese momento caes en pecado. Y es el mismo pecado de orgullo y de egoísmo. Orgullo porque crees que todo te pertenece, que tú tienes el derecho que tú tienes la propiedad de alguien o de algo. Y es egoísmo porque crees que todo se trata de ti. ¿No? Entonces es el mismo pecado. Pero ¿sabes? La Biblia cómo nos enfoca y nos recuerda. ¿Te acuerdas que todo es de Él y por Él y para Él? Y que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ahora sí, ¿quién dice amén? Amén, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos enfoca el Señor en esta mañana? Que todas las personas realmente le pertenecen a Dios. Las personas y las cosas, de hecho, porque hasta con el dinero, es mi dinero. Realmente no es nuestro dinero, ni siquiera eso le pertenece al hombre, ¿verdad? Dios es el dueño y amo de todas las cosas y todo le pertenece al Señor. Y las personas, mi esposa, aunque Dios me la ha regalado, gracias Dios, es de Dios. Tu esposo, aunque Dios te lo ha concedido, es de Dios. Tus hijos son de Dios. Tus amigos son de Dios. ¿Te das cuenta? Le pertenecen. Él los hizo y Él derramó la sangre de su Hijo para comprarlos y redimirlos. Y fue a precio de sangre. Son de Él. Entonces, ¿qué es lo que me lleva a pensar? ¿No? Me lleva a pensar que entonces debemos de cambiar nuestra actitud hacia las personas y hacia las cosas y hacia Dios mismo. Primero, no ocupando el lugar de Dios. Y en segundo lugar, también permitiendo que sea Dios el amo y dueño de sus vidas y no yo. ¿No? Eso. Es cierto que muchas veces nosotros influimos para su bien y podemos, como papás, obvio, tenemos, por ejemplo, que disciplinar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Es lo que nos dice ahí Timoteo, ¿no?
Y como esposas, pues se sujetan a sus esposos. Los esposos, por ejemplo, tienen el privilegio de dirigir su casa, etc. Pero una cosa es servir a Dios en eso y otra cosa es tomar el lugar de Dios y pensar que me pertenecen. Entonces creo que eso nos da mucha luz de cómo debo yo de ejercer la autoridad que Dios me dio. No presionando o manipulando o controlando o siendo autoritario o un déspota o exigir que todos me rindan cuentas. No, les sirvo y los crío y todo, pero a fin de cuentas, ¿a quién le van a tener que entregar cuentas ellos? A Dios. Entonces eso, por un lado, te descarga, porque es como tú cumples lo que tienes que hacer, pero no eres el responsable de que ellos respondan a favor de Dios realmente. Influyes y es tu tarea, pero no te tienen que responder necesariamente primeramente a ti. Déjaselos al Señor. ¿Ok? Pero eso nos lleva a una cosa también entonces. ¿Qué libertad nos ha dado el Señor? ¿Estamos de acuerdo? O sea, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos libertad en Cristo. En 1 de Corintios es lo que dice, ¿no? 1 de Corintios 7:23. Dice lo siguiente. Voy para allá. Dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. ¿Verdad? Entonces, por un lado, la Biblia también nos recuerda que pues realmente nadie nos puede esclavizar porque Dios nos ha comprado y le pertenecemos a Él. Gloria a Dios. Ya no tenemos que estar esclavos de una persona, ¿no? Eso está increíble. A quien servimos es al Señor, ¿verdad? Solamente una aclaración. Esto no significa que tengamos esta actitud bizarra, ¿no? De decir, oye, yo fui comprado por precio, no tengo que darte cuentas, ¿no? Y entonces ocupamos esto de pretexto para no servir a nadie, ¿no? Para desobedecer a mis papás, para no hacerle caso al pastor, ¿no? Para, como hijo, decir, no le voy a hacer caso a mi papá, yo no le entrego cuentas, yo soy de Cristo, ¿no? No es nada más bizarro que eso, en verdad. Y entre cristianos, ¿cómo escucha luego ese tipo de comentarios? Yo no tengo a ti por qué llevarme, yo no tengo por qué decirte nada a ti, yo soy de Cristo, ¿no? Yo no tengo por qué sujetarme a mi pastor, yo vivo mi vida cristiana solo. Eso es de lo más bizarro, eso también es orgullo. Más bien, la libertad que nos ha dado Cristo nos enseña Gálatas 5, 13 al 15. En Gálatas dice cómo debemos ocupar esa libertad, precisamente. Dice Gálatas 5, 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Entonces, lo que está diciendo es, Dios te ha dado libertad y no eres esclavo de la gente, eres esclavo de Cristo. Ok, sí, pero así como Cristo se hizo siervo por amor de nosotros y salvarnos, es la manera de caminar con Cristo. Sí es cierto, yo no soy esclavo, pero como un doulos, me hago tu esclavo por amor a ti, para servirte, para que tú te beneficies, para que conozcas el amor de Cristo. Y esto me lleva a pensar, ese es el punto del Señor. No eres esclavo de nadie y a la vez puedes serlo por amor. Porque ese es el camino de la cruz. Eso es lo que hizo Jesús, morir por amor, hacerse como un siervo cuando Él no es siervo, Él es Dios y se hizo como un siervo para poder amarnos y rescatarnos. ¿Por qué no servir a las personas con esa libertad que nos ha llamado Dios? Y no tener esta actitud bizarra de, no, yo no tengo que darle cuentas a nadie. No, te sirvo, te amo, te abro mi corazón, todo lo que tú quieras, soy tuyo. Me encanta esa actitud de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer si estoy fallando en esta área de pensar que alguien es de mi posesión, ¿no? De esclavizar a alguien o incluso de yo estar siendo esclavo de alguien? Pues lo que dice aquí es, confiésalo, ¿no? Pide perdón al Señor, aunque probablemente hay consecuencias, ¿no?
Porque hay personas que dañamos y lastimamos cuando las sometemos por fuerza, cuando las hacemos nuestros esclavos. Por supuesto que vamos a lastimar a las personas. Y confiar en que el Señor ya ha pagado también ese pecado, ¿no? Y arrepentirnos, reconocer que son del Señor, no son míos. Mostrarles con mi vida ahora. Y lo que tengo que hacer, mostrarles con mi vida, con mis actitudes, que hay alguien que murió para rescatarlos, que es Cristo. Y si yo los trato con amor y con libertad, es porque Cristo los compró y le pertenecen. Incluso hasta poder testificarles, hey, ¿sabes qué? Perdóname. Ir con aquellas personas a quienes hemos esclavizado y decirles, perdóname, porque no te he tratado como debo tratarte. Estoy pensando que eres de mi propiedad, perdóname. Mi pregunta es si estarías dispuesto a ir a pedir perdón a esa persona, ¿no? Pero sería lindo hacerlo, de verdad. Decirle, perdóname. Ya me di cuenta que tú le perteneces al Señor, ¿no? Y humillarte. Decir, yo no soy el dueño de tu vida, ¿no? Y no se trata de mí, perdóname. Yo creo que estaría padre que hiciéramos eso con aquellas personas, si es que Dios te pone en mente alguna persona. Y bueno, pero entonces terminemos con esta idea entonces. Todo le pertenece al Señor. Le pertenecemos al Señor. La gente alrededor nuestro le pertenece a Cristo. Vivamos de una manera que la gente pueda conocer esto, la libertad que Cristo puede ofrecerles a través del Evangelio. ¿Oramos juntos? ¿Sí? Pues Señor, te damos gracias por este pasaje, Señor. Te damos gracias porque tú nos has librado en la cruz de haber sido esclavos del pecado y de sus consecuencias. Pero ayúdanos ahora a reflejar eso en nuestras vidas a los demás. Y también en nuestras actitudes, Señor. Te lo pedimos, Señor. Y perdónanos porque a veces actuamos de una manera que no está nada correcto. Nos enseñoreamos de los demás, Señor. O también pecamos en volvernos esclavos cuando tú nos has dado libertad, Señor. O a veces no te hemos entregado simplemente lo que te pertenece a ti, Señor. Cualquiera de estas cosas, Señor, te pedimos que tú nos perdones, pero en esta mañana nos damos la vuelta y venimos a ti, Señor, confiados en que tú ya pagaste esos errores, y te pedimos que nos restaures y ayúdanos a humillarnos y a reflejarte a ti como siervos de los demás, por amor. Llénanos de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús.